y acompáñame en la palabra del Señor. En el libro de Jeremías, en el capítulo 18, hay un evento dentro de la vida del profeta Jeremías, que se le llamaba el profeta llorón, y con razón. Más de 40 años de ministerio sufrido. Y no solamente tuvo la oportunidad de ministrar durante todos esos años, sino que él vio cumplirse la palabra que Jehová le había dado de juicio y castigo para su pueblo. El largo del ministerio de Jeremías como tal es un acto de misericordia de parte del Señor, porque dos profetas dentro de todos los profetas del Antiguo Testamento tuvieron ministerios larguísimos, y fue Isaías y Jeremías. El asunto es que por más de 40 años él le señaló al pueblo el mal, les anunció el castigo, la consecuencia de su pecado. Pero dentro de todo ese mensaje de juicio y de castigo, siempre Dios incluyó una oportunidad, una esperanza, una promesa de misericordia si el pueblo se arrepentía. Así que el capítulo 18 es uno de esos paréntesis de misericordia, donde el Señor, luego de haber estado ministrándole al pueblo por mucho tiempo y señalándole su pecado, trae esta historia maravillosa que muchos de nosotros conocemos. Pero tenga paciencia, que vamos a ver quizás detalles hoy que antes no nos habíamos fijado en ellos. Dice la palabra del Señor, y lo dice en el nombre de Jesucristo. Verso 1, capítulo 18 de Jeremías, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y vamos a ver la segunda parte en un momento, pero quiero detenerme aquí para que entendamos lo que está ocurriendo, hermano. Una vez más dice que fue Dios el que le habló directamente al profeta Jeremías. Lo envió y le dice: levántate, vete a casa del alfarero, y le dice: allí, cuando llegues allí, yo te voy a hacer oír mis palabras. Yo te voy a hablar cuando tú llegues a la casa del alfarero. Pero resulta que Jeremías llega a casa del alfarero, y antes de escuchar a Dios hablar, vio al alfarero trabajar. Todavía no había oído voz de Dios cuando estaba viendo algo que luego Dios iba a usar para hablarle. O sea que cuando Dios le dijo: ve a casa del alfarero, Dios ya tenía trazado todo de tal manera que cuando el profeta llegara a aquella casa, el alfarero ya iba a estar haciendo aquello que Dios quería que Jeremías viera, para entonces Dios hablarle. Esa es la soberanía de Dios. Dios es Señor de todo, nuestro Dios Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, Dios de todo. Él tiene todo en control, nuestro tiempo, nuestra vida está en sus manos. Y así cuando llega Jeremías allí a la casa del alfarero, dice entonces la escritura: descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder
en su mano. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Por el contexto de lo que hemos leído, cuando el Señor dice más adelante, no podré yo hacer a este pueblo como ese alfarero, oh casa de Israel, no voy a poder yo ser como él. Y ya sabemos que Dios estaba usando la figura del alfarero como una representación de sí mismo. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando Jeremías está viendo al alfarero trabajar, Dios está usando esa imagen para decirle, así como él está trabajando en ese barro, así es que yo trabajo con ustedes, con mis hijos. Yo soy el alfarero, ustedes son el barro. Y resulta ser aquí, cuando uno lee este verso 4, que dice que la vasija de barro que él hacía. Y dése cuenta de algo, y escúchame bien, hermano, hermana que estás escuchando. Es Dios el que nos moldea. Es Dios el que está trabajando con nosotros. Es Dios el que nos da forma. Él es el que hace de nosotros lo que nosotros somos y luego lo que vamos a hacer. Por lo tanto, aquí cuando dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Nosotros todos podemos tener la imagen clara de lo que es un alfarero trabajando sobre la rueda, y si no, pues era una rueda dando vueltas y el alfarero tenía ahí esa, debemos una palabra elegante, esa plata de barro, y empezaba a moldearla, a darle forma. Pero lo primero que había ahí, sí, hermano, era una plata de tierra. Y así comenzamos nosotros también, hermano. Cuando nosotros venimos al Señor, eso es lo que nosotros somos. Una pelota de tierra, hermano. Y entonces el Señor empieza a darnos forma. Pero escúcheme bien, que aún el Señor dándonos forma puede ser, y esta es la expresión que usa aquí, hermano, que nos echemos a perder aún en su mano. Porque dése cuenta, y eso es una bendición. Es triste, pero también es una bendición. Que la vasija que el Señor estaba haciendo se echó a perder en su mano. Cuando dice la expresión aquí, se echó a perder, si nosotros tenemos la imagen del barro dando vueltas y el alfarero dándole la forma, y de momento aquello hizo ¡plop! Y se deshizo, se echó a perder. Nosotros podemos imaginar que entonces fue que aquello perdió la forma. Cuando aquí se usa esa expresión que se echó a perder, hermano, escucha bien, porque esto tiene una aplicación espiritual para nosotros. Se echó a perder es lo mismo que decayó o decaer. Mire qué cosa, porque cuando uno lo lee, se echó a perder, y uno lo que está pensando en el barro, uno no piensa en algo que estaba en decaimiento. Pero como el principio aquí es un principio espiritual para nuestras vidas, se usó una expresión que cuando está hablando del barro dice se echó a perder, y uno entiende pues se rompió ahí. Pero cuando uno ve la aplicación espiritual para nosotros, el significado de la palabra, tal y como lo mencionan, se echó a perder ahí, es decaer. O sea que aquello empezó a decaer, se empezó a desmoronar. ¿Y cuántos de nosotros, especialmente en esta situación que estamos viviendo, donde los santuarios están cerrados y si se abren es con tantas limitaciones y tantos problemas, nuestro espíritu ha comenzado a decaer? Hay un decaimiento. Y es algo que comienza muchas veces como de a poquito. Ya no oro como antes. Ya no leo la palabra como antes. Ya no veo los servicios, aunque sea en Facebook, como antes. Ahora hay otras cosas que me distraen, me entretienen, me llaman la atención más que lo de Dios, y empieza uno a decaer. Pero deshacer, que se deshizo en su mano, no es solamente decaer, hermano,
sino también es arruinar, se arruinó. Y lo que comienza con decaimiento, hermano, definitivamente termina en ruina. No es solamente arruinarse también, hermano, sino que también es dañarse, deshacerse. Se dañó lo que el Señor estaba haciendo, se dañó, se deshizo. Oiga bien, e inclusive cuando dice aquí que la vasija que él estaba haciendo se echó a perder en su mano, el significado final de esta palabra es se destruyó. Y estaba en la mano del alfarero. Y aún en esas manos, trabajando en ella, de momento, eso que estaba tomando forma, se echó a perder, se deshizo, se destruyó. Le decía que esto ocurrió en la misma mano de él, porque dice, se echó a perder en su mano. Y esto aquí es donde comienza quizá dentro de lo malo la buena noticia para nosotros. Porque el que comenzó la buena obra, dice la palabra del Señor, la va a completar, hermano. Y si por la razón que sea, yo he ido decayendo, me he ido deshaciendo o me he ido destruyendo, escucha bien, que puede que tú estés en esa condición, pero el que comenzó a darte forma no ha terminado contigo. El que comenzó la buena obra no deja las cosas a mitad. El hecho de que tú te sientas decaído, decaída, desanimado, desanimada, sin fuerza, destruido, escúcheme bien, eso puede estar en tu mente, pero eso no está en la mente de Dios, porque el que se deshizo, el que decayó o el que se destruyó, donde lo hizo fue en la misma mano de Él. Y esa mano, lo que está deshecho, destruido, descompuesto, como sea, lo puede volver a construir. Y ese es el deseo de Dios. Por eso es que esto es una pausa de misericordia dentro de todo el mensaje de juicio y castigo que aparece en este libro de Jeremías. Y tan es así que dice que él volvió e hizo otra, la hizo, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Esta situación por la que tú puedes estar pasando ahora, y esto le voy a decir, hermanos, esto ha sido un sequedal para tantísimos de nosotros los cristianos. Esto ha sido verdaderamente un desierto para muchísimos de nosotros. Esto ha sido una crisis espiritual y lo sigue siendo para un sinnúmero de nosotros los cristianos, hermanos. Esto es una situación difícil donde quizá la provisión no ha faltado y en muchos también hasta eso ha hecho falta. Pero en muchos de los que no ha faltado la provisión, de los que no ha faltado el sueldo, de los que no se han quedado sin trabajo, cristianos estoy hablando, se han quedado sin fuerza espiritualmente, se han quedado sin ánimo espiritualmente, se han quedado sin poder espiritualmente. Y entonces aquí el Señor te dice, espérate, esa es la vasija que se deshizo en mi mano, pero yo la vuelvo a hacer. Otra vasija. Y escucha bien, que dice aquí, según le pareció mejor hacerla. Y volvemos al punto de que cuando nosotros leemos las cosas en español y uno dice, bueno, la volvió a hacer según le pareció mejor hacerla, dijo, bueno, la otra estaba muy piponcita, vamos a hacerla más recogidita, la otra estaba muy alta, vamos a hacerla un poco más bajita. Y nosotros nos hacemos la película en la mente, pero cuando estas expresiones se estudian un poco más profundamente y uno ve ese juego de palabras, según le pareció mejor hacerla, ese le pareció mejor. En hebreo quiere decir, hermano, que cuando la hizo ahora, la hizo rectamente.
la hizo agradable, suave, la enderezó, la ajustó. Oiga todo eso, hermano. ¿Qué quiere decir entonces? Que ahora está bien hecha. No solamente eso, sino que dice aquí que la hizo agradable y suave. Estamos hablando de una vasija que estaba destruida. De una vasija que empezó bien, pero ahora no sirve. De una vasija que decayó y nosotros somos esa vasija. Y vemos al alfarero ahora levantando aquello que estaba destruido y reconstruyéndolo, haciéndolo mejor, haciéndolo correctamente, haciéndolo, hermano. Cuando digo correctamente es rectamente, haciéndolo agradable y haciéndolo suave. Que Dios te levanta hoy y te levanta con ese agrado y con esa suavidad. Recuerde que el alfarero, y si no lo sabe, tiene que trabajar con agua para darle forma a ese barro, porque eso produce una suavidad en el trato entre la mano del alfarero y la vasija que está haciendo. De tal manera que la superficie también, una vez terminada, queda suave y es agradable. Cuando dice que la hizo, según le pareció mejor hacerla, hablando en términos espirituales a nosotros, es que el Señor entonces nos restaura, igual que el alfarero a la vasija. Y entonces, escuche bien, lo que quiere decir le pareció mejor hacerla, es que entonces el Señor nos dirige, y ese es el significado literal de esa palabra en hebreo. Nos dirige y nos encamina. Usted sabe lo que está haciendo Dios con nosotros hoy, es restaurando, es levantando, es sanando el alma herida, es perdonando, es libertando, es salvando. Y entonces empieza el Señor ahora no solamente a hacer eso y se quedó ahí, sino que viene acompañado de dirección y de llevar entonces, encaminar, llevar por el camino. Esta es noche de restauración. Esta es noche de liberación. Esta es noche de misericordia, de perdón, de salvación y de salud. Porque el Señor está restaurando lo que se había deshecho. Cuando en el verso 5 dice, luego que Jeremías ve eso pasar, ahí viene la voz de Dios y le dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Nosotros somos el barro. Jehová Dios es nuestro alfarero. Lo que Él hace, lo hace bueno, lo hace perfecto. Y si hasta el día de hoy, por la razón que sea, en la mano de Jehová te has deshecho, el Señor hoy te levanta, te restaura Dios. Ha salido Jehová como alfarero hoy para nosotros, donde quizá lo que merezcamos sea juicio y castigo. Viene el Señor diciendo, no podré hacer yo. O sea, están delante de mí se han desencaminado, han seguido, han hecho otras cosas, se han descuidado, se han olvidado. Pero no podré yo hacer con vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel, oh iglesia del Señor, oh hermano, hermana querido. No podrá el Señor reconstruir lo que está derribado, decaído, destruido, deshecho. Y cuando Él dice esa expresión, es que Dios es tan maravilloso, hermano, que cuando Él usa esa expresión en esa pregunta, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Esas son las preguntas retóricas de Dios.
Porque cuando él dice, no podré yo hacer eso, es para que usted haga así y diga, sí, sí, tú puedes. Que es una pregunta que tiene una sola respuesta. No podré yo hacer con vosotros como ese alfarero. No podré yo levantarte. No podré yo perdonarte. No podré yo sanarte. No podré yo bendecirte. No podré yo libertarte. Y la respuesta para todas esas preguntas, hermano, por cerrado que uno sea, sí, tú puedes. Y entonces el Señor, Dios mío, aleluya, qué bueno que entendiste, mijo. Porque el mensaje es ese, hermano. Si usted le quita el signo de interrogación y le quita ese no, usted lo que va a entender es, ¿podré yo hacer esto? Yo puedo hacer contigo como hizo el alfarero con aquella vasija que se deshizo en su mano. La cosa es que cuando la reconstruye, la hace mejor, la hace más bonita, la hace más fuerte y la pone donde la tiene que poner, la encamina, la dirige para hacer aquello para lo que fue creada. Escucha bien, iglesia. Dios le estaba hablando a un pueblo desobediente aquí, porque si no, ¿para qué la necesidad de traer una ilustración de una vasija que se deshace? Si no es que Dios le estaba trayendo al pueblo, usando al profeta Jeremías, una imagen del pueblo mismo. O sea, cuando Jeremías ve al alfarero trabajando con aquello y aquello se deshace en las manos de él, eso no era sino, hermano, una ilustración de parte de Dios de lo que había pasado con el pueblo, con la gente, con las personas, con los hijos de él. Solamente que Dios se lo está mostrando de esa manera. Yo tengo un pueblo, yo tengo unos hijos y se han deshecho, se han destruido. Y dice, pero igual que el alfarero, así yo puedo hacer con mis hijos. Verso 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Aquí está Dios entonces volviendo atrás. Dice, yo puedo hacer eso que hizo el alfarero. En un instante yo puedo hablar de destruir, de desbaratar, de juzgar, de condenar, de echar a perder. En un instante. ¿Por qué Dios estaba mencionando esto? ¿Por qué Dios está trayendo esta palabra? Porque este mensaje era para el pueblo. Y era que el pueblo se había desviado, había decaído, había dejado al Señor. Y si me acompañan en el capítulo 2, D-O-S, 2, en el verso 11. Aquí está lo que el pueblo había hecho. Vamos a leer hasta el verso 13. Esto es para que usted entienda por qué Dios está trayendo esta palabra. ¿Por qué ha traído esta imagen donde ve uno ahora al pueblo y quizá nos estamos viendo nosotros mismos, que es la intención de Dios, decayendo, destruyéndonos delante del Señor? Yo creo firmemente que la razón para el decaimiento del pueblo de Dios en aquel tiempo sigue siendo la misma razón para el decaimiento del pueblo en este tiempo. Escuche bien. Verso 11, capítulo 2 de Jeremías, verso 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Eso sigue siendo una realidad el día de hoy, hermano. Los musulmanes siguen siendo musulmanes. Los hindúes siguen siendo hindúes. Los budistas, etcétera, 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 hermano. Los que andamos decayendo en la fe, hermano. Muchos de nosotros, los cristianos, escuche bien.
Verso 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque, verso 13, 2 males ha hecho mi pueblo. Oiga, 2 males. Cuando usted suma las cosas malas que se hicieron en el libro de Jeremías solamente durante el ministerio de él, hermano, si uno dice 200 cosas malas, está diciendo poquitas. Dios está diciendo que son solo 2. Se resumen a 2. La primera, lo primero malo que hicieron, me dejaron a mí fuente de agua viva. Ese fue el primer mal. Me dejaron a mí, que yo soy la fuente del agua de vida. Hermano, cuando Jesús hablaba con la samaritana, Él le dijo a la samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y es para no tener sed jamás. Y el que conoce la historia sabe cómo Jesús salvó a aquella mujer. Solamente diciéndole, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Aquí está Dios, hermano. Jesús hizo aquello con la samaritana siglos después. Siglos antes, Dios estaba acusando a su pueblo de 2 cosas. La primera, de haberme dejado, me dejaron a mí. Este es el problema. 2 errores, 2 pecados ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y el segundo, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oiga eso. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Mientras han estado en mi presencia, mi gracia, mi amor, mi misericordia, mi bondad, mi provisión, mi bendición, los ha guardado, los ha sostenido y los ha protegido. Se complicaron las cosas y en lugar de seguir buscando de esta agua, me dejaron a mí para entonces pasar el trabajo de cavar para sí. Ya no dependen de mí, ahora dependen de sí, de lo que pueden hacer, de lo que pueden decir, de lo que pudieran quizás lograr o tener o alcanzar. Y están cavando para sí cisternas. Y la cisterna era para almacenar el agua, para que el agua no les faltara. Y dice cisternas rotas que no retienen el agua. No sirve lo que estamos haciendo fuera o aparte de nuestro Dios. Y lo estamos viendo. Por lo mismo que le decía hace un rato, podemos haber conservado el trabajo y tener provisión en la casa. Y hay dinero para la comida, la gasolina y hasta para darse una comidita de B&B fuera. Pero en lo profundo del alma, hace falta Dios. Le hemos dejado para buscar entonces nuestra satisfacción y nuestro bienestar en otras cosas que nunca han podido llenar, nunca han podido satisfacer. Hemos cambiado a Dios por cisternas rotas que no retienen el agua. El problema es entonces
que no importa lo que hagamos, lo que tratemos, lo que probemos, nunca estaremos saciados, porque quien único sacia de verdad es nuestro Dios. Y dice la Escritura que esos dos males cometió el pueblo. Y por esos dos males es que Jehová envía a Jeremías a casa del alfarero. Le dice, mira, el pueblo se destruyó. Y se destruyó por esto. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Para tratar de ellos hacer por su cuenta las cosas y pensar que de verdad le van a funcionar. O que de verdad los van a satisfacer. O que de verdad los van a llenar. Y eso no sirve. Nunca ha servido. Ahora, escúchenme bien, hermano. Porque el mensaje de hoy es arrepentimiento. La única solución. Tenemos el verso 8 que dice, pero. Ay, hermano, esos peros de Dios son una cosa maravillosa. Los peros de Dios es donde hay oportunidad. Pero si esos pueblos, porque en el 7 dice que en un instante voy a hablar contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé. Escuche bien, dice, ya yo hablé. Y dije que voy a castigar y que voy a destruir y que voy a condenar. Ya yo hablé, pero. Qué cosa maravillosa. Si se convierten de su maldad. Oiga esto, hermano. Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a la gente y hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Oiga ahora este asunto, hermano, que los peros de Dios son una cosa maravillosa y el arrepentimiento de Dios, como la clase que dimos el otro día, y si usted se la perdió, le voy a dar un brief ahora, un briefing, una cosa corta. Dice, ya yo hablé, porque ustedes han pecado y se merecen juicio, castigo y destrucción. Decayeron delante de mí, me dejaron a mí. Se destruyeron en mi mano, pero se destruyeron ustedes. Y yo hablé de juicio y de castigo. Pero si se convierten de su maldad, aunque ya yo dije que iba a castigar, si se convierten, si se arrepienten de su maldad. Oiga, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. En el libro de Jueces, en el capítulo 2, en el verso 8, no lo vamos a ver ahora, se lo estoy diciendo a manera de cita solamente para que vea ahí. Hay una frase que describe lo que es el arrepentimiento de Dios. No es que Dios está diciendo, no, es que está mal, que yo pensé en castigarlo y como está mal, pues entonces voy a enmendar mi error y no los voy a castigar. No. Es que Dios ha dicho, y de eso se trata aquello que son los mandamientos. Si ustedes hacen esto, van a vivir. Si ustedes no lo hacen, van a morir. Si hacen bien, van a ser bendecidos. Si hacen mal, ustedes mismos se van a maldecir. Ese Dios, es el trato de Dios con el hombre. Y siempre desde Adán ha sido así, hermano. Entonces, cuando dice aquí, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer, la palabra arrepentimiento, cuando se trata de Dios, no es un cambio de mente, no es una admisión de culpa. Es que Dios, en el trato con nosotros, siempre ha puesto delante de nosotros las dos opciones, porque Dios nos ha concedido algo que se llama libre albedrío o la libertad de nosotros decidir y por lo tanto trazar nuestro propio destino. Nuestras decisiones son los que hacen, hermano. ¿Cómo se lo digo de una manera más? El que se pierde porque quiere, no porque Dios quiere.
Porque Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El deseo de Dios es que todo el mundo se salve. Y la provisión de Dios es para que todo el mundo se salve. El que no se salva, no se salvó no porque Dios no quiso que se salvara, sino porque esa persona no quiso que Dios lo salvara. Entonces aquí en ese pero de Dios hay una condición, dice, si se arrepienten. En un instante. Oiga, hermano, que dice en un instante. Yo me arrepiento del mal que es movido. La expresión que aparece en el libro de Jueces, capítulo 2, dice que entonces Dios es movido a misericordia. Se lo voy a explicar de esta manera. Este es el arrepentimiento de Dios. Nosotros hacemos lo malo. Ya automáticamente, dentro del trato de Dios con nosotros, entramos en el juicio y el castigo. ¿Por qué? Porque Dios ya estableció que si nosotros hacemos lo malo, eso malo nos va a acarrear castigo, y si perseveramos en eso, aún la muerte, y puede ser muerte eterna. Ya entramos en eso que ya Dios dispuso, en esa regla divina. Pero resulta ser que oyendo a Dios invitarnos a recapacitar, recapacitamos. Que es, nos arrepentimos. Dios, está bien, perdóname, papá. Perdóname, Señor, pequé contra ti. Perdóname, Señor, perdóname. Me arrepiento, Dios, de mi pecado. ¿Y sabe lo que dice Dios? Que es que en un instante, entonces Él cambia aquello para hacer lo otro que había dicho que iba a hacer. O sea, Él dice, si haces lo malo te castigo, pero si te arrepientes y haces lo bueno te bendigo, que es lo que yo siempre he dicho que voy a hacer. No, Dios no se arrepiente de que cambie de opinión. Dios lo que hace es que es movido por nuestra decisión. Oiga, hermano, lo que nosotros escojamos hacer esta noche va a ser que Dios se mueva o a misericordia o a castigo. Y lo que Dios estableció para Él en un instante librarnos de lo que merecemos por haberlo dejado a Él, dice en un instante, si se arrepienten, yo los perdono. No solamente perdona, escucha bien, dice en un instante, verso 9, y recíbelo para ti en esta noche en el nombre de Jesús. En un instante hablaré de la gente y del reino para edificar. Es que tú ibas mal, te estabas condenando, pero esta noche nos arrepentimos. Perdóname, Dios. Oiga, hermano, y de momento Dios hace ¡pum! Y digo, te voy a levantar, te voy a bendecir, te voy a dar fuerza, te voy a dirigir, te voy a llevar de la mano, te voy a sanar, voy a tocar tu casa y voy a bendecir tus bienes, voy a bendecir tus hijos y te voy a levantar. La cosa es que dice, hermano, en un instante. ¿Usted sabe lo que es eso? Que lo que está diciendo Dios es, te voy a tratar como si aquí no hubiera pasado nada. Ese es el amor, esa es la misericordia, ese es el carácter y el trato de Dios con nosotros, hermano. Por eso es que el arrepentimiento no es algo que nos va a ayudar, es lo único que nos puede ayudar. Porque ahora mismo el mundo entero está bajo un mensaje de Dios que muchos millones de personas todavía no quieren entender. Muchos lo están entendiendo, pero muchos no lo quieren entender. Y la iglesia misma, nosotros mismos, hermanos, tenemos que ponernos en pie delante de la presencia de nuestro Dios, o tirarnos de rodillas, humillarnos de cara, de hocico en el piso, hermano, delante de la presencia de nuestro Dios. Y humillarnos y clamar delante de Él para que el Señor tenga de nosotros misericordia. Porque escuche bien, hermano, una oración de arrepentimiento de uno de los hijos de Dios hace que la maldición se torne en bendición en un instante. Oiga, qué cosa maravillosa. Entonces no vale la pena hacer esto. No vale la pena. En un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Solamente tiene que haber arrepentimiento. Si no, entonces preparémonos para el juicio, hermano. Porque es lo que está trazado para aquellos que, como dijo Dios, me han dejado a mí.
fuente de agua viva. Y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Volvamos a Dios. Volvamos al Señor. Refugiémonos, hermanos, debajo de sus alas. Debajo de sus alas estamos seguros. Volvamos arrepentidos, volvamos humillados, reconozcamos nuestra condición, nuestra culpa, nuestro pecado, reconozcamos, hermanos, delante del Señor y arrepintámonos de corazón para que la misericordia de Dios en un instante, hermano, ahí dice, lo dijo Dios, hermano. Si Dios dice que en un instante Él cambia el juicio en bendición, eso quiere decir que ahora mismo, en un minuto de oración de arrepentimiento, y yo siento a Dios en mi vida, Dios cambia el juicio, Dios lo cambia en bendición. La escasez, Dios la cambia en prosperidad. La enfermedad, Dios la cambia en un instante, la cambia en salud, hermano. La esclavitud en un instante la cambia Dios en libertad. Oiga, lo único que necesitamos es un instante de arrepentimiento y un instante de la misericordia de Dios. En un pestañear, Dios cambia toda nuestra situación.